¿Qué pasa, Pilila? Aquí Muchamiel. En el momento en el que estoy grabando esto quedan 2 días y 12 horas prácticamente para que entre Mist of Pandaria, lo que viene siendo el día 21 a las 23:59 o el día 22 a las 00:00, como te lo quieras plantear para que tú te quede más claro. Esto en Europa. En América sería el mismo horario, queda el mismo tiempo, pero en este caso en GMT+2. Y bien, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando empiece Pandaria, ese mismo día estaré haciendo mi primer extensible en stream, tanto en Twitch como en YouTube, lo podréis ver, en el cual pues me voy a tirar desde que empiece hasta subir a nivel 90 del tirón el mismo día nada más empiece, y luego pues seguiremos el extensible lo que queráis que dure. Todo esto por el inicio de Pandaria, ya que no lo he hecho nunca y me parece un buen momento. Ahora bien, ¿qué hay que hacer entonces para subir? Ya que a mí, igual os parece raro, pero a mí me gusta dormir, aunque sea un poquito. ¿Qué hay que hacer para subir del 85 al 90 lo más rápido posible? Y en ese caso, pues podré irme a dormir, si empezamos esto a las 12, a las 00:00, pues no irme a dormir a las 4 de la tarde. ¿Cómo lo puedo hacer para hacer un poquito, para dormir antes? Y aquí es cuando llega el núcleo del vídeo, ya que tenemos varias opciones. Tenemos la forma de levear completamente tranquilo, disfrutando del juego, que conlleva hacer entrar a Bosque de Jade, que sería la primera zona de Pandaria, y simplemente disfrutar con las misiones y hacer una vez las mazmorras. Lo que es un leveo básico, lógico y obvio de toda la vida. Tenéis guía por el canal de cómo se hace ese leveo de una forma pues más estructurada y un poquito mejor en cada zona según lo que va en cada una. Pero claro, si lo queremos hacer un poquito más rápido, ¿qué tenemos? Tenemos spots de hiperspawn, que todavía algunos de ellos no se conocen y habría que ver cómo funciona antes de que los nerfen, que la gente que hace los récords del mundo lo suele hacer con más gente ayudándole en la espalda, cosa que no es plan de tener gente por detrás. También solear mazmorras, como pueden ser en este caso con tanques. Yo lo voy a hacer con mi DK, que es mi main. Entonces tenemos tanto el profano como sangre, que sangre es el tanque, para poder solearla, cosa que también voy a intentar. Duelos de mascotas, que resulta que dan una barbaridad de experiencia, lo que es simplemente matar a los bichos que haya por el mundo abierto, simplemente matarlos. No tienes ni que pegarte contra otros entrenadores de esos Pokémon que hay por ahí, no, solamente en una zona pegarte con los bichos que hay por el suelo, cosa que estuvimos ayer en directo, pues si lo queréis ver, estuvimos aprendiendo un poquito más de mascotas. Que para esto, pues, oye, está bastante interesante. Y también, pues, el tema global de lo que vendría siendo el leveo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues creo que voy a mezclar un poquito todo. También, por cierto, las 25 misiones previas, que tengo todas Tolbarad hechas, para que me den un poquito de experiencia, nada más empiece. Y no sé cuánto del nivel me dará, pero bueno, cualquier cosita que me dé, pues bien está. El tema de los millones de experiencia. Primer nivel de 85 a 90 ya te casca 13 millones de experiencia para subir, porque lo pone en la barrita con los personajes que acabas de 85, cosa que me parece bastante locura, así que creo que será algo bastante lento. Ahora veremos el vídeo donde explican un poquito más, en este caso, lo que viene siendo la experiencia de las mazmorras en solo. Como decía, si sois jugadores que os divierte el juego, que lo paséis bien y tal, no tengáis ningún tipo de prisa. Yo lo hago esto por generar contenido, por probar una cosa nueva que no he hecho nunca, pero no es una cosa que os recomiende, el simplemente hecho del primer día subir de 85 al 90 y no disfrutar como toca de la experiencia. Esto es como si fuese un reto de comida. Si te dan una hamburguesa, si te la comes tranquilamente, te vas a ver mejor que si te la comes con velocidad. Lo que pasa es que en mi caso, pues me apetece por una vez hacer un reto de este estilo y a ver dónde llegamos. Así que mi idea es subir eso en stream el primer día ya directamente al 90 y ahí pues cortar un poquito para ir a dormir, volver, no cortar no, lo dejaré como eso en stand-by de estar durmiendo, y al volver pues seguir así hasta que ya se acabe el extensible. Que vosotros mediante Prime, mediante suscripciones y demás podéis, y los bits esos, podéis en Twitch y en YouTube pues aumentar tiempo de stream si así lo queréis. Vale, pero entonces, ¿cuál es la forma realmente más rápida de subir aunque sean los primeros niveles? Pues es lo que vamos a ver. Os dejo el vídeo de Scotty J bajo en la descripción, que es lo que vamos a ver, que es lo que va a hacer él con su monje, el cual pues va a solearse mazmorras. Vamos a ver qué forma hacerlo y también lo del tema de las mascotas que nos lo explica él. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbete, ve a su vídeo y suscríbete también. Sería, con este vídeo, How I Will Be Doing 85-90 on Launch. Should you do it? Maybe. Os traduzco. ¿Cómo lo voy a hacer yo cuando entre el launch el día 21 a las 23:59 o el día 22 a las 00:00, que es lo mismo, para que os entendáis, ¿vale? Así que el 22 a las 00 o el 21 al final del día. ¿Deberíais hacerlo? A lo mejor. Entonces, si esto nos va a dar alguna herramienta para ganar con pequeños tips más experiencia por hora, vamos a verlo, porque me interesa bastante para ver exactamente qué es lo que es. Fastest way to level from 85 to 90? Probably not, but is it going to be fun?
I would say yes, mainly because it mixes in two of my favourite activities, which is solo in dungeons that really are not meant to be soloed, and of course you expected me to say it, pet battling. Now in my recent video, many of you asked what my dungeon leveling route was going to be, because I mentioned that I Están diciendo que el pibe lo que quiere es solearse mazmorras, que lo puedes hacer creo que con el monje, con el paladín y, si no me equivoco, con el deca, tanques los tres, y duelos de mascotas. was leveling pets, so I could basically a way to get XP when I'm instance locked, but there is another option as well. But you've probably heard of monkey runs before if you've been looking up online trying to find the fastest way to level from 85 to 90, and yes, this did actually get nerfed in original Mist of Pandaria, and we have got the nerfed version. The thing is, if you do this properly, you can still get really good XP an hour. In fact, each run where you're only going up to and including the first boss, when you kill the boss, you're going to end up getting around about a million. It is actually just under a million, but there is a few optional mobs that you can kill on the way out to take that over a million, and like you can see here, I've done a full run in 6 minutes. Now these are the optional mobs which only give 10k each, but it is another 40k XP. The reason I ordinarily wouldn't bother doing it outside of demonstration purposes for you is because these 4 mobs do take quite a while to kill, and quite honestly only giving 10k XP each isn't worth it. You're better off just getting straight into the next run, taking that 40k on the chin, and then get into the lockout faster. Me está riendo un poco aquí mi colega porque me está diciendo de que al fin y al cabo las mazmorras estas, que entras en 6 minutos, rapidito, pim pam, matas al boss, te da como 1 millón de experiencia, te va a costar 13 millones de experiencia subir del 85 al 86. Ya lo he visto, ¿vale? La barra te aparece. Son simple y llanamente 13 millones de experiencia. Por lo tanto, sería venir aquí, pues, 13 veces. 13 veces por 6 no salen las cuentas porque la quinta vez te lo bloquean. Entonces, no es rentable hacer esto, aunque sí que puede serlo para ganar 5 milloncitos de experiencia y seguir para adelante. Eso puede no estar mal. Ahora bien, ¿merece la pena el tiempo? ¿Cuánto vas a tardar realmente? Después de eso, ¿qué? ¿Funciona para DKs, que es lo que voy a jugar yo? This chunk of XP is definitely this pool here. Now, it's really important that when you do this pool here, you're actually dragging all of the monkeys outside of the room. That's because you don't want them getting hit by the barrels, because anything that assists you in combat, like the damage from the barrels or any of the exploding barrels in the previous room, all reduce the amount of XP you're going to get from the kills. Whereas if you drag them down... Es cada 10 dungeons el bloqueo. ¿Desde cuándo? Toda la vida han sido 5 dungeons, ¿no? En Cata para Pandaria son 10 dungeons. Sí. Pensaba que eran 5. Toda la vida han sido 5. Down here, it minimizes the amount that are actually going to get hit by barrels, and you'll be seeing you're getting the full 10k XP per kill for the vast majority of the kills. Now, killing the boss is purely optional, but if you kill the boss properly by actually jumping on the barrels and running into him, I will say as a side note, if you just run him into the barrels... Quédate otra cuenta, jefe. Occasionally you don't get the debuff, but not every time. I found it far safer actually jumping on the barrels myself and riding them into the boss. Riding them. But what this then does is gives a stacking debuff to the boss, and each barrel you hit him with increases the damage he takes by 10% per stack. So obviously once you've got the stacks up nice and high, he don't take that long to kill. Now the only reason you're really bothered about doing it is, as you can see, the XP that I'm on here is on 655k. The boss alone gives 337,000 XP, which is pretty bloody big. I mean, just doing this, so obviously you're going to hit the instance lockout as already said, but you can comfortably sit on somewhere between 8 and 10 million XP an hour, which means just over an hour for the first level, and actually less than an hour if you get the rested XP guide. That's not just a way to plug the guide, by the way, but if you have picked up the rested XP guide and you've got the pre-quest stacking or pre-patch quest stacking stuff that you do now, you'll actually just be able to do this probably for the hour, run round and handle your quests in. You might need to do a couple of pet battles possibly as well, and you're going to be 86, and that level is going to feel really fast. Now, vale, aquí lo que está diciendo sobre todo es que te patrocina su guía que tiene él del resto de XP, de subir más rápido. Voy a verla qué tal, a ver si la puedo sacar de algún lado. I'm going to break a rundown just so you know exactly what I pull and how I do it. And just for full disclosure, I am doing this as a Brewmaster Monk. Whether it's possible as other tanks or not, I don't know. I would imagine it's probably possible as any tank that's got reasonably good gear. And my eye level on this monk is 399. Now, you're going to want to do the first 5 monkeys. These all give massive XP each. The thing is, they hit really hard. So if you want to do it in 2 pulls, so kill the 2 at the front first, and then kill the 3 up the top on their own, you can absolutely do that. I
do pull all 5 together, but I'll be honest with you, sometimes it does get a bit touch and go. So, a ver, también lo que se puede hacer es equiparte en Pandaria haciendo las primeras misiones. Lo que pasa es que las primeras van a estar bastante llenas de gente. Entonces, hacer todo tipo de mazmorras y tal, si se puede solo, que puede ser una opción. Entonces, eso me tengo que preparar entre estos días. Me prepararé el Decat en sangre para levearlo más fácil. Claro, tengo ya algunas de las misiones preparadas, pero tengo que tener las 25. Pero claro, hacer todo esto así del tirón, sin haberlo preparado antes, porque obviamente no lo he hecho antes. You can actually see the amount of XP you're going to get from these first 5. You'll see one of them gives low XP, like 7.8k when it actually dies. That's because that would have took damage from them water elementals at the start, where it don't actually start on full health. Si le Now, pegan, all of the others will be giving like 53k each, and if you actually pull through fast enough, they shouldn't actually take any damage, and you'll get the full 53k from all 5 of them. So just this one pack at the start is giving about 260,000 XP, well actually more than 260,000. You can see I actually lost out on some of that though, and when this one eventually does die, it's going to be just over 220k just for that first pull. Now you're just going to make your way up and just completely ignore all of this, and then you're going to get to the top and you're going to want to pull all of the monkeys out. So this is why a monk is perfect for this, because you can obviously use your barrel toss, or dizzying haze as I should really call it by its proper name, to start at the back and pull all the packs at the back and slowly make your way around and get everything outside and just start AoEing, healing, don't die, and quite honestly, just kill them all before they kill you. They're all stunnable, they're all snareable, so you can slow them, move away if you need to get some healing out. But ultimately, in whatever way your class can handle it, like you see, as a monk, really, just... Pero viendo la vida que tiene, el tío va súper equipado, porque va con 175.000 de vida, va hasta las cejas. Spinning crane kick and running through healing orbs is enough. They don't take that long to die. And all of these are going to give 10k each, apart from anywhere you was unfortunate enough for them to get hit by barrels. Now, you could wait till the barrels have gone and then pull everything, but... honestly, I just run in and just pull everything, and it always works out about 1 million XP doing it exactly like this anyway. Again, it will fluctuate between, let's say, 950k and around just over 1 million. Now, this boss... Más o menos en torno al millón, pero es que son 13 veces para subir una. Pero ya se puede jugar Mistos Pandaria, yo lo estoy jugando, Henry, pues... Siento decírtelo, tío, pero te has equivocado. O sea, es medianamente complicado que puedas estar jugando Pandaria. Es ciertamente difícil, ¿eh? Cuando el launch es en 3 días, 1 hora y 38 minutos. Igual estás jugando a otro juego completamente distinto que piensas que es, pero estás en el preparche. En el preparche estamos todos. Pero para que entre esto, para el launch, aún queda un poquito más. Boss is completely optional. All it's going to mean if you don't kill the boss is you're only going to get between 650 and 700k XP a run. But that does also then mean you're going to hit the instance cap quicker, which then means more time doing step 2, which unfortunately, while it does give really good XP, not as much as doing this. So once you've done this 5 times and you're sat between 8 and 10 million XP an hour, quite honestly, if you're just doing them back to back and you're doing each run in about 6 minutes, you'll find you're sitting more closer to 10 million than 8 million. Then you're going to head outside, and this is where pet battles come in, because like you can see, there is absolutely... ¿Ves? El pibe ha dicho que lo haces 5 veces. El pibe ha dicho que lo haces 5 veces, no que lo haces 10. Tons of them on the shore directly behind Stormstout Brewery's entrance. If you had some water walking potions, or you've got a spell to be able to walk on water, that would be ideal, because you can literally walk out of the entrance here and then go straight across the water behind. But there are actually lots of spots around the front even where there are pets to fight. So just find a spot that's not contested if lots of people start doing the same thing, and you won't have to go very far. But this is where pet choice comes in, and it's really important. Now, I'll be honest with you, I've not even worked out for myself the exact 3 pets that I want to use. The most... Para subir lo más rápido posible, entonces... Hay que matar putas mascotas de mierda. Hostia, no es la historia más bonita que quería oír hoy, tío. Hostia, no has deleitado mis preciosos oídos de lo más cabrón. The most important thing is that if you do follow what I'm going to do, because I'll be honest with you, especially at launch, even if I only do it for a level or 2 before I start following Rested XP, this is what I'm going to do. Everything that you fight around the outside is going to be either critters or aquatic, and the vast majority are aquatic. So really, you want 3 flying pets with flying abilities, and preferably each one of them also having a beast ability. So I personally
Pero claro, tengo que tener las 3 pets al 25. Prefiero pegarme un tiro en la punta del cimbrel. You would recommend something like the fledgling Netherray and getting a few of these, and the reason for it is because they've got both bite and slicing wind, so neither of them have a round cooldown, so when you're against the critters you can just spam bite, when you're against the aquatic pets you can use slicing wind. You've then got your third ability as well, which to be honest with you, you'll never use. Netherray. Oh, forget it. Don't get me wrong, it's not the only option. Just look through anything that's predominantly flying because you're predominantly going to be against aquatic pets, but at least a couple of your pets that have also got flying damage have got beast damage as well. Now, ¿De verdad sale más rentable subir de nivel haciendo duelitos de mascotas, tío? Porque lo que supongo es que, claro, los bichos que están en la zona esta del bosque de Jade y demás tienen toda la pinta, pero toda la pinta del mundo, de ser nivel 25, que es el nivel máximo de las mascotas. Mientras las tuyas también tienen que serla. Hostia, a ver, es un poco perezón tener que subir a base de duelos de mascotas, pero ¿cuánta experiencia te dan? Ahora que no lo cuente. I was just doing it with absolutely anything that I had, because this is on the beta, as you can see, with the old bug report thing down the bottom, so I haven't got any of these. But each pet battle is given between 85 to 90,000 XP per pet battle. ¿Cómo? ¿90 palos? ¿Por hacer una batalla? ¡90 palos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, es mucho, ¿no? ¡Hostia, me parece que es bastante! 95 palos por cargarme unas mascotitas de estas de la puerta. Wow. And if you're using a proper setup of pets, so you're actually ripping through these pet battles pretty quickly, you'll be able to knock a pet battle out every 30 seconds. And as I say, at the... Cada 30 segundos. O sea, cada minuto 200.000 de experiencia. Me cago en mi puta madre a jugar a los Pokémon. Back of Stormstout Brewery, you've got an endless supply of pets. So while you're locked out of the instance, if we was to just be generous and say it took you 1 minute per pet battle, you're still going to be getting, let's say, 85k a minute on average. So even when you are locked out and you're not sitting around that 10 million XP an hour, you're still getting around 5 million plus an hour just by doing these pet battles. And I've got to be honest, if you're using flying pets with beast abilities, like I've already said, like the Nether Race, for example, you'll be doing a lot more than 5 million XP an hour because you'll be doing each pet battle in probably... Pero, pensándolo bien, 5 millones de experiencia a la hora, 8 millones de experiencia a la hora, ¿de verdad es tanto? Lo digo porque el primer nivel de 85-86 te cuesta 13 millones de experiencia. 13. Después eso tiene que ir subiendo, por lo tanto el siguiente será en torno a 16-17 aproximadamente. El siguiente estará en torno a 21. Y luego pon 25-30 o algo así. Tú no puedes estar ganando 5 millones la hora y pensar que vas a subir medianamente rápido. O sea, eso te puede valer para subir el primer nivelito, pero tampoco te va a dar tantísimo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿cuánto te pueden demorar en tardar del 85 al 90 si vas rápido? ¿Cuántas horas tiene que ser eso? Bueno, tiene que ser tantísimo, ¿no? ¿O qué? No va a ser varios días played. Hostia. Es que yo creo que esto lo subes... no sé, ¿eh? No sé, tengo serias dudas. Que si vas subiendo también la experiencia que te vayan dando mientras subes y tal, vale, pero... Aquí, para que esto fuese rápido, estaríamos hablando de 1 hora por nivel. 1 hora por nivel sí que es algo que me parece súper rápido. Pero es que ni siquiera haciendo esto, que supone que es lo más rápido de todo, vas a hacerlo de esa forma. ¿Cuánta experiencia te va a dar una quest realmente? Es que son cosas que no sé. Pero claro, me parece bastante loco, ¿no? 30 seconds. So yeah, I just wanted to really show you what monkey runs are, how you can do them, how easy they are to handle, even in what I would consider not the greatest gear, because I am only 399 eye level. Lots of you that have got tank specs, so druids, paladins, warriors, DKs, like even if it's not your main spec, you've most likely got a higher eye level than me. Will you be able to do it? I would have thought so, if I'm honest with you. I can't imagine there's many tanks that wouldn't be able to do this. Would a DPS be able to do it?
Probably not. But this is personally what I'm going to do for the first level or two and then just completely skip Jade Forest. No creo que un DP se pueda, pero ¿de verdad pensáis que esta es la forma más rápida de levear? Lo de entrar aquí, hacer varios spams, tal no sé qué, 1 millón de experiencia, 6 minutos sí que me parece rentable. Pero lo otro... Hostia, es que no estoy tan seguro, tío, de si de verdad te merece la pena. If everything goes according to plan, I want to go straight from here at 87, go and start my farm just so it's done, so I'm there anyway. Muchas gracias, Rey, gracias por el Prime. Yo la verdad es que no estoy tan seguro. I'm in the zone, and then I'll most likely head straight to Kunlai Summit and go from there. So it's just a quick video. Again, there was many of you that did ask when I said about solo in dungeons and spoke about pet battles in the last video. You wanted to know, well, now you know. This is what I'm going to do, assuming nothing changes. At the end of the day, Blizzard can nerf anything at any moment. I don't really see them nerfing this because, you know, it's just one of the benefits of being a tank is you can solo stuff in Mr. Pandaria. So it's not really something I do see changing. And at the end of the day, I've also been doing the same thing in Temple of the Jade Serpent. And there's loads of critters outside Temple of the Jade Serpent to solo as well. I'd say Temple of the Jade Serpent in terms of XP per hour that you're getting inside the dungeon isn't much slower. It may even be a tad quicker because it's a lot more consistent because you haven't got those random XP values if any of the mobs take damage, because there's nothing for them to take damage from in Temple of the Jade Serpent. The thing what lets it down for me is the pets outside are a lot more spread out. So when I'm instance locked, I don't want to be running all over the map trying to find pets to battle. I just want them all in one place where I don't need to move. And quite honestly, there's so many and so many different spots all around Stormstout Brewery. Even if I can't get my favourite little spot at the back, I know a few others that are really, really close by where you will never run out of pets to battle. As quick as you're pet battling them, they'll be respawning. So as always, if you enjoyed the video, be sure to like and subscribe. Make sure you come check... A ver, aquí tengo serias dudas yo con respecto a lo de las mascotas y demás. Yo creo que esto podría ser medianamente rentable si quieres hacerte la primera dungeon y luego subir al 86 medianamente rápido, como para que no estés rodeado de tanta gente, porque va a haber mucho lag y de esta forma puedes avanzar un poquito más. Eso puede ser que sí. Pero hacer esto de las mascotas, que te den 5 8 millones por hora y tardar, ya te digo, 2, 3, 4 horas en avanzar las siguientes, no sé hasta qué punto es rentable. Ahora bien, ¿es rentable subir las mascotas y hacer los duelos de las misiones que hay? No simplemente limpiar las mascotas que hay por la calle, que, bueno, las matas, te dan algo de experiencia, que está muy bien y tal, sino los que sean las misiones para que te den recompensa. Eso podría ser medianamente mejor, eso puede ser que sí. Aquí me llega otra duda, las mascotas son ligadas a cuenta, ¿verdad? Si yo las leveo con un monje, me las van a dar también con un DK, me las van a dar, da igual, ¿no? ¿Y es por servidor también? Eso es una cosa que me gustaría ver porque no estoy muy seguro. Pero supongo que si las leveas con un priest, con el DK que tengas en el mismo servidor, creo, o incluso en general con la cuenta, vas a tenerlas también, ¿no? ¿Va por cuenta o va por servidor? No lo sé. Es algo que tendría que mirar. Esto es rentable como mucho el primero y el segundo nivel, lo han dicho. O sea, al fin y al cabo no creo que sea muy rentable quedarte aquí hasta el nivel 88, 89 matando lo mismo. Es posible que sea mejor hacer las misiones, pero es que viendo tanta gente, es posible que al principio no te salga cuenta y quieras cambiar de zona rápido. Entonces tengo dudas con eso. Y también con las misiones que deberían quedarte previamente para eso. Es bastante complicado ver este tipo de cosas, cuál sería la forma más rápida de levear. Pero yo creo que la forma más rápida de levear, que es un sitio que todavía no conozco, es cuando se van a un spawn, a un hiperspawn, y se ponen a matar bichos que salgan de forma de hiperspawn, simplemente matando y matando y matando, y de esa forma, grindeando a full, se suben mucho más rápido. Seguramente esa sea la forma de la que vaya a levear la gente, y me gustaría ver dónde están esos sitios, que de momento no conozco ninguno, aunque estoy seguro que los van a ver. Y esto es lo que nos dice el Scotty J de cómo subir, que es básicamente pues esos duelos de mascotas, y en el tiempo que puedas estar dentro de la mazmorra te las soleas con algún tanque que tengas medianamente bien equipado. No sé, tío, tengo bastantes dudas, no me ha dejado todo claro. Creo que hay formas mejores y creo que hay más formas de hacer esto, aunque igual del 85-86 sí que es más rápido. Muchas gracias por el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete, y si no te gusta no lo hagas. Recuerda que abajo en la descripción tienes todos mis links donde hago todos los de en Twitch y puedes venir a verlo. Muchas gracias por el vídeo y ahora sí, corte, por favor, corte.